Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Romina, ¿qué tal? Hola, profe. Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se unan unos compañeros más y continuamos, somos poquitos por ahora. Pasa que muchos terminan a las 8 una materia, entonces tienen que hacer todo el recorrido hasta la casa, conectarse y demás. Que llegar, sí, sí, eso sí. Bueno, esta modalidad híbrida genera estas cuestiones que todavía hay que amoldarse. ¿Cómo les está yendo con el resto de las materias? Ya estamos en Yo la época de semana que examen viene ya. parcial. Mm. Sí, tengo concursal y tengo laboral. Así que con 2 días de diferencia, así que estoy un poco con cada una. A full. Mucho Bueno, con estudio. todo para concursal, que es la más compleja. Luciano, sí. No, nada, que estamos con mucho estudio, digo. Yo también A ahí full, a rindo el full. lunes y el miércoles estoy bien. Bueno, muy bien. Bueno, menos mal que el problema quedó para dentro de 2 semanas, así que tenemos todavía bastante tiempo en ese aspecto. Y vamos a hacer igual que como lo organizaron con Mariano para el primer problema, van a tener la última semana antes del día de la entrega para poder dedicarse al problema, así que van a estar con tiempo tranquilos para poder realizarlo. Bueno, esta modalidad ayuda un poco al frío, estamos todos en casa por ahora. Bueno, quienes faltan, ¿no? Todavía, pero ya habrán de unirse. Sí, sí, empezó a hacer un montón de frío. Yo soy friolenta y ya prendí la estufa directamente. Todos igual, me parece, a esta altura. Se adelantó el invierno. Bueno, de a poco vamos a ir comenzando, igual estamos muy bien de tiempo. Ahí se unió Mariano. De paso les voy comentando ciertos avisos parroquiales. Ya para el mes de junio vamos a tener un seminario muy importante en el cual habremos de participar, un seminario internacional que va a ser de la Universidad Nacional, lo organiza, ¿sí? La Universidad Nacional junto con la Universidad de Almería, una universidad dentro del marco iberoamericano, una universidad española. Así que bueno, dentro de este seminario vamos a estar tratando todas estas cuestiones relacionadas con movilidad, o sea, con movilidad de personas en este aspecto, todo lo que tiene que ver con migrantes, refugiados, y más aún en este contexto tan particular que estamos viviendo, ¿no? En consecuencia. Así que va a ser muy, muy importante con profesores tanto españoles como de nuestra alta casa de estudios y a su vez de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, así que va a ser muy importante y bueno, enriquecedor para este momento. Así que ya vamos a trabajar al respecto. No sé si estuvieron viendo el campus, bueno, ya les cargué la respectiva jurisprudencia para que también la tengan a la hora de trabajar.
Cualquier duda, por supuesto, me escriben al campus y enseguida la abordamos. Bueno, vamos a ir de a poco comenzando. Esperamos unos minutitos más y arrancamos. Ahí se unió Yamila. Perfecto, y Martín. Bueno, ya vamos a comenzar. Voy a ir compartiendo pantalla. Ahora sí, menos mal. Gracias, Karen, por avisar. No, de nada, gracias. Comparto de nuevo. ¿Lo envían a...? Sí, ahora está grabando, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, habíamos hecho muy pequeña introducción al respecto, así que ahora nos metemos de lleno en esta cuestión en particular. Bien, vamos a hablar entonces de inmunidad estatal. Vamos a comenzar, por supuesto, analizando en concepto en este aspecto y qué se entiende, ¿sí?, por inmunidad de los estados. Bueno, justamente la inmunidad es un principio que ha de garantizar a un estado que sin su previo consentimiento, tanto sus actos como sus bienes no habrán de poder ser sometidos a tribunales judiciales u órganos administrativos de otros estados, ¿sí? La inmunidad estatal en este aspecto la podemos encontrar en base a dos vertientes específicas. Por un lado, la inmunidad de jurisdicción y por otro lado, la inmunidad de ejecución. Cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción, justamente nos estamos refiriendo a este punto dado por el concepto, ¿sí?, que hace referencia a la imposibilidad de que un Estado pueda ser sometido a la jurisdicción de otro Estado sin contar justamente con su previo consentimiento a tales efectos. Veremos en base a cuáles tipos de circunstancias puede justamente darse este consentimiento por parte del Estado. Pero bueno, eso se habrá de suceder un poquito más adelante. A su vez vamos a ver la otra vertiente que existe en consecuencia, que es la inmunidad de ejecución. Hablamos de inmunidad de ejecución en este caso cuando hacemos referencia a la imposibilidad de que tanto el Estado como los bienes, ¿sí?, que integran dicho Estado puedan ser sometidos a una medida coercitiva, una medida de índole ejecutoria, ¿sí?, ya sea basada en el marco de un embargo o de una ejecución propiamente dicha, que tenga por finalidad de hacerse ¿sí?, de los bienes del Estado en consecuencia, y de esa forma, disculpen un minutito, que dejo de compartir, que quedó abierto el WhatsApp a los fines de ingresar al link. Ahora sí. Listo, ya no suena más. Hablábamos entonces de inmunidad de ejecución, justamente refiriéndonos a esto, a la imposibilidad de que el Estado, los bienes del Estado, ¿sí?, sean sometidos, ¿sí?, sean objeto de una medida coercitiva dispuesta por un tribunal judicial o un órgano administrativo de otro Estado sobre los bienes, ¿sí?, que componen, que integran a dicho Estado. Bien, los fundamentos de tal medida los encontramos, ¿sí?, en principios fundantes del derecho internacional como tal, que estimo los han tratado al principio, ¿sí?, cuando recién comenzamos nuestras clases. Por un lado, la máxima parim parem non habit imperium. ¿Qué significa esto? Que entre pares no hay imperio, y deriva justamente del principio de igualdad soberana de los estados contenido en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas. En base a estos principios, y por supuesto el principio de no intervención, ¿sí?, en los asuntos internos de otros estados, como también hemos venido trabajando a lo largo del cuatrimestre, vemos el nacimiento, ¿sí?, y la importancia que significan para este ámbito la inmunidad de los estados en ambos aspectos, la inmunidad jurisdiccional y de ejecución frente, ¿sí?, a el sometimiento que puedan tener ante
otro Estado en el marco de la obtención de la regulación de un perjuicio si no se tiene previamente un consentimiento a tales efectos. Siempre que no existan excepciones también, que como veremos a continuación, pueden darse y que están dadas o vertidas, ¿sí? en un marco establecido por la Convención a tales efectos, dictada en su momento por la Comisión de Derecho Internacional, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero con determinadas características que hacen que aún no podamos hablar de una vigencia, ¿sí?, de la Convención como tal, como lo sucedió en materia de responsabilidad. Y cuando veamos este punto, bueno, es de analizar esto, ¿no? Tanto en materia de responsabilidad como de inmunidad estatal y las excepciones que existen en consecuencia a poder interponer este principio ante la existencia de una demanda de carácter civil hacia el Estado, bueno, existen reticencias por parte de los Estados en ambas materias. Así que fíjense el poder de estos principios, ¿sí?, de la igualdad soberana, de este tipo de máximas y la importancia, ¿sí?, que requiere en el marco de las relaciones que existen entre los Estados. Bien, por eso vamos a hablar en este aspecto acerca del origen y evolución, ¿sí?, del principio de inmunidad estatal. Bueno, tengamos en cuenta, sí, que el nacimiento de este principio, de esta regla, se da en el marco, sí, de la Edad Media, y se habrá de consolidar en la jurisprudencia de las cortes locales durante el siglo XIX. Acá tenemos que ver ciertas características en materia de lo que tiene que ver con la evolución de este principio. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que en un principio, ¿sí?, y esto es un dato muy importante, la inmunidad de los Estados hubo de ser entendida en carácter absoluto, ¿sí? La inmunidad era de carácter absoluta, es decir, que no había ningún tipo de posibilidad de que el Estado fuere sometido, ¿sí?, a la jurisdicción de los órganos judiciales o administrativos de otro Estado, siempre que no existiera el previo consentimiento. Si no había consentimiento, no había ningún tipo de posibilidad de que esta inmunidad fuera corrida de lado, sino había forma que así sucediera como tal. ¿Y por qué se daba esto? Porque estábamos en un momento histórico donde justamente los estados no celebraban, no llevaban a cabo actividades privadas de índole comercial o económico, o lo hacían muy rara vez. Entonces, justamente por estas razones, era que, bueno, el derecho internacional no tenía que salir a regular este tipo de situaciones porque en general no se daban, y los estados en consecuencia se arrogaban este principio, este derecho, en un sentido absoluto, sí, como tal como lo era. Ahora, ¿qué sucedió justamente con el correr de la historia, ¿sí? Y la llegada, ¿sí?, del mercantilismo, lo que significó, el rol de los estados mucho más activa en materia económica, en materia comercial, ya sea mediante la adquisición o locación, ¿sí?, de inmuebles, la contratación de determinados servicios, a su vez la emisión de determinados empréstitos. ¿Qué significó? Que justamente esta inmunidad absoluta comenzara así a cuestionarse como tal. Este carácter absoluto sufriera cuestionamientos. ¿Por qué? Porque justamente los estados, ¿qué hacían? Comenzaban a justamente contratar, a celebrar determinados contratos y acuerdos con particulares nacionales de otros estados, y frente a la existencia de algún tipo de conflicto por un incumplimiento, no existía, ¿sí?, una confianza, una previsibilidad de que finalmente el Estado pudiera cumplir con la palabra por la cual se hubiera obligado, porque en caso de existir una demanda, el Estado, ¿qué planteaba? Inmunidad de índole absoluta. Entonces, no me corresponde
que otro Estado tenga el poder de llevarme a sus tribunales, a su jurisdicción, y en todo caso que me sea aplicable una sanción o la respectiva resolución que se hubiere dispuesto judicialmente. Entonces, bueno, dentro de este marco, sí, de índole netamente, como les cuento, económico, comercial, es que se comenzó justamente a discutir, a relativizar el carácter absoluto, sí, de la inmunidad. Dentro de este marco y de la práctica de los estados en consecuencia, es que justamente, sí, nacen dos nuevas vertientes al plantearse una inmunidad de índole relativa en materia de inmunidad estatal. Ahora ya tenemos, fíjense, primero hablamos de inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución. Hoy en día, esa inmunidad a su vez se dio en la existencia de dos nuevos subgrupos, lo podemos llamar de esa forma. Inmunidad absoluta e inmunidad relativa. Y dentro de la inmunidad relativa, dos vertientes más. ¿Por qué hacemos referencia en este aspecto? Porque habremos de distinguir frente a la existencia de dos tipos de actos llevados a cabo, ¿sí?, por los estados en consecuencia. Por un lado, los actos iure imperi, ¿sí?, aquellos actos que el Estado lleva a cabo en su carácter de soberano y por los cuales, ¿sí?, el Estado continúa manteniendo su inmunidad de índole absoluta, y por otro lado, los actos iure gestionis, ¿sí?, aquellos actos que podríamos asimilar que el Estado realiza es cuestionable esta cuestión de entenderlo como una persona de derecho privado, pero sí la realización de todos aquellos actos de índole comercial, de índole económico, que justamente generan determinadas relaciones con particulares, donde el Estado se obliga en este marco a deber de cumplir, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de un acto iure gestionis, bueno, actos de gestión del Estado pueden estar, por ejemplo, dados a la hora de que el Estado argentino contrate con una determinada empresa, por ejemplo, para llevar a cabo la construcción de un puente, de una determinada obra de infraestructura, el tendido de determinados cables, ¿sí? Bueno, toda la cuestión que tiene que ver ahora también en materia de Internet, ¿sí? La evolución de la tecnología también hace en consecuencia que sean nuevos servicios los que el Estado deba adquirir, ¿sí?, para proveer al bienestar y a la totalidad de la población como tal. Entonces, en ese aspecto, bueno, requiere llevar a cabo contrataciones, ¿sí?, muchas de las veces con empresas privadas, y este marco, sí, de acciones que lleva a cabo como tal, bueno, están cubiertas, si lo podemos decir de esta forma, por una inmunidad de índole relativa, que ya veremos qué significa en consecuencia, y las posibilidades que tendrá el Estado o no de plantear entonces su inmunidad frente a una demanda que estos particulares pudieran incoar ante un posible incumplimiento que pudiere ocurrirse, ¿sí? Así que bueno, en este marco también tenemos que tener en cuenta que si bien existen estas teorías y la forma en que habrá de establecerse cuando estamos, ¿sí?, frente a un acto iure imperi o un acto iure gestionis, existe ¿sí?, cierto cuestionamiento, cierta dicotomía, la opinión en este caso no es pacífica acerca de cuándo estamos frente a la existencia de uno u otro acto, ¿sí? Y a su vez habrá de depender de lo que se conoce como la justicia del estado del foro, también cómo lo habrán de entender los ordenamientos internos en consecuencia. Y de allí la necesidad que se dio de que existiera, ¿sí?, una normativa, un tratado internacional que regulara esta cuestión, más allá de la legislación, la normativa, ¿sí?, que los estados pueden adoptar en la materia en sus ordenamientos internos. Bien,
Por eso debemos tener en cuenta, para ir avanzando un poquito más en todos estos aspectos, es que la base del principio de inmunidad de jurisdicción está dada, así como charlábamos en un primer momento, en materia de derecho consuetudinario. El mismo ha sido formado, ¿sí?, a partir de la práctica de los estados en la materia, y generalmente se ha dado en materia tanto de legislación como de jurisprudencia local. ¿Cómo venimos hasta acá, chicos? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Comprenden? ¿Alguna duda? No, muy claro. Cada una de las subcategorías. Bien, bien. Cualquier cosa me interrumpen y continuamos. Bien. Hablábamos entonces esto, ¿no? Bueno, se ha ido gestando a partir, ¿sí?, de la costumbre internacional, esta fuente tan importante que volvemos a encontrar en esta materia como, bueno, en todas a las que hacen en definitiva al derecho internacional público y al desarrollo progresivo del derecho internacional en este aspecto. Fíjense la importancia de la práctica de los estados en consecuencia. Bien, si bien hablamos, ¿sí?, de la existencia del principio, de lo que significó, de la evolución que ha existido, bueno, al no ser pacífico, como charlábamos, ¿sí?, esta cuestión existente a bajo qué circunstancias estamos en un marco de inmunidad relativa ante la existencia de actos iuri imperi y actos iuri gestionis, ¿sí?, actos de imperio o actos de gestión, es que, bueno, justamente en este marco, la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, elaboró un proyecto en consecuencia que fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Principalmente porque, ¿qué era lo que sucedía? Los tribunales, ¿sí?, a la hora de fallar frente a la responsabilidad o no del Estado, ¿sí?, y al hecho de arrogarse, ¿sí?, el poder traer a sus tribunales a un determinado Estado, fallar en consecuencia, ¿sí?, y proveer a la ejecución en todo caso de la sentencia que se dictare. Bueno, existía, ya les digo, normativa muy dispar entre un Estado, entre otro, cuando se consideraba que estábamos frente a un acto de inmunidad absoluta, cuando ante un acto de inmunidad relativa, dentro de ese marco, actos iuri gestionis y actos iuri imperi. Bueno, ¿qué generó justamente esto? La necesidad de formular un marco de reglas generales, porque eso es justamente lo que otorga, ¿sí?, estabilidad, previsibilidad y a su vez la imposibilidad de que se atente, ¿sí?, contra el derecho internacional al tener jurisprudencia que puede resultar tan dispar en la materia. Bueno, todas estas cuestiones llevaron a la elaboración de esta convención por parte de la CDI. Bien, tenemos que ver acá características particulares en realidad de esta Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los estados, que justamente hubo de celebrarse en el año 2004, pero que a la fecha sí aún no se encuentra en vigor. Fíjense que esta convención, para entrar en vigencia, requería de una totalidad de 30 ratificaciones, ¿sí?, por parte de los estados. Al año 2019, sí, a la fecha, solamente hubo de contar con 28 estados firmantes. Así que fíjense que estamos ante una convención que no se encuentra en vigencia aún. La Argentina no ha firmado el documento ni tampoco accedió al mismo con posterioridad. Así que dentro de este marco, teniendo en cuenta a su vez la cantidad de estados que por supuesto integran la comunidad internacional, podemos decir que sus normas no resultan, ¿sí?, en el marco de un carácter vinculante, ya no entendido dentro de lo que
sabemos como fuente, ¿sí?, por parte de los tratados, porque aún no se encuentra vigente, pero tampoco en materia de derecho internacional de índole consuetudinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número de ratificaciones no resulta ser suficiente para poder justamente plantear que la práctica de los estados esté basado en, bueno, una conducta específica seguidos por la mayoría, y en este aspecto podamos entender que estamos ante la existencia de una costumbre internacional, siempre con excepciones, ¿sí?, porque hay determinadas conductas, determinados casos, que pasa así también, como habíamos visto en el caso de la responsabilidad internacional, que los estados han de aplicar, ¿sí?, determinadas disposiciones, preceptos, artículos que están presentes en la Convención, son tomados por los estados o por las partes en el litigio como tal, y las aplican en consecuencia. Si bien esto ha de ser progresivo, como ya sabemos, ¿sí?, y tiene que ser esta conducta llevada a cabo en un marco de práctica, de regularidad, entendida así como obligatoria por los estados, ¿sí?, justamente con esta convicción de que se está actuando conforme a derecho, puede suceder que así se dé a lo largo del tiempo, volviendo nuevamente a esta idea particular dada por lo que conocemos como el desarrollo progresivo del derecho internacional en consecuencia. Y es allí nos dirigiremos entonces. Bien, ¿qué dice la Convención al respecto? Que justamente el principio general está dado en que todo Estado goza de inmunidad de jurisdicción, tanto para sí como para sus bienes, ante los tribunales de otro Estado. Si volvemos a este concepto, a este principio general, donde se demarca específicamente, bueno, esta cuestión en particular en la que hablábamos al principio. El principio general es la existencia de inmunidad de jurisdicción. Acá tengamos en cuenta, ¿sí?, que esta convención no afecta desde ningún tipo de aspecto aquellas cuestiones que están dadas y que veremos la clase que viene, donde ahí sí hablamos de una fuerza vinculante muy importante, como lo tratamos, no lo tratamos, sino que lo soslayamos a la hora de hablar sobre el problema, en materia de todo lo que tiene que ver con privilegios e inmunidades, ¿sí?, de carácter diplomático, consular, y también la inmunidad, ¿sí?, que dota en este caso a los jefes de Estado por parte del derecho internacional. Allí, bueno, vamos a ver específicamente las convenciones de Viena, las características que tienen cuando hablamos de ambas inmunidades, inmunidades diplomáticas e inmunidades consulares, cuáles son las características que corresponden a cada una de ellas, y bueno, la vigencia, la obligatoriedad que implican y que serán muy importantes también para, bueno, justamente elaborar nuestro problema. Pero antes, bueno, regresemos aquí, y más allá del principio general, bueno, tenemos determinadas excepciones, ¿sí?, por medio de las cuales justamente, bueno, un Estado puede ser en consecuencia sometido a la jurisdicción de otro Estado. Cuando, bueno, muy básicamente, y así está establecido por la Convención, siempre que exista en primera instancia un consentimiento expreso por parte del Estado, que el Estado dé su consentimiento y acepte, ¿sí?, someterse a la jurisdicción de otro Estado. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de una declaración, de un acuerdo, ¿sí?, que se celebre en consecuencia, un contrato escrito. Pensemos acá en un caso que nos toca muy de cerca. ¿Recuerdan cuando fue todo el tema de, bueno, de los fondos buitre? Que en ese momento quien intervino fue el juez Griesa, hace unos años, en base a lo que había sido, bueno, la deuda defolteada y todo lo que implicó la crisis del 2001, y bueno, todos estos acreedores que no habían entrado dentro justamente del acuerdo que hizo el gobierno en ese aspecto y a lo largo de la historia argentina. Bueno, ¿qué había sucedido en ese momento y qué pasa en nuestro Estado, también en otros? Que
con motivo muchas veces de una quita de intereses que puedan aplicarse, o determinados beneficios, entre comillas, a los cuales el Estado puede acceder, justamente lo que se hace a la hora de firmar un acuerdo, ¿sí?, de este tipo, es aceptar, ¿sí?, el Estado acepta que en caso de existir un conflicto, habrá de justamente someterse, ¿sí?, a la jurisdicción del Estado que se indique en consecuencia. En ese caso fueron los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese marco, si se sucede un conflicto como finalmente sucedió, bueno, el Estado sería justamente sometido en este aspecto a la jurisdicción de los Estados Unidos a la hora de la resolución correspondiente del conflicto, ¿sí? Esto se da de esta forma. Nosotros muchas veces cuando celebramos no sé, por ejemplo, un contrato de locación, un contrato común, justamente una de las últimas cláusulas que establece que, bueno, las partes, en caso de existir un conflicto, las partes habrán de someterse, ¿sí?, a los tribunales de la justicia del Poder Judicial, del Departamento Judicial de Mar del Plata. Doy este ejemplo. Bueno, en materia internacional, cuando hablamos de contratos de índole civil, comercial, económico, sucede algo muy parecido, y ambas partes, el Estado por un lado y un particular, habrán de someterse, ¿sí?, a una determinada jurisdicción que por supuesto habrán de convenir en consecuencia. Así que en primera medida tenemos un posible consentimiento expreso por parte del Estado. Otro punto puede estar dado por la participación, ¿sí?, del Estado en el proceso seguido, incoado, ¿sí?, por otro Estado. ¿Qué significa eso? Que interviene, por ejemplo, ya sea porque es demandado y contesta, ¿sí?, lo que hace es contestar la demanda que le es presentada, o participa de algún tipo de forma, de algún tipo de forma en el fondo de la cuestión como tal. Entonces, la participación del Estado en consecuencia justamente implica que de esta forma, bueno, se está arrogando los derechos que posee como tal, y en ese aspecto el proceso judicial o administrativo, conforme lo que implicare, habrá de llevarse adelante en consecuencia, conforme estas características en particular que se dan, porque el Estado justamente podemos hablar de una aceptación tácita, porque lo que hace es justamente proceder a contestar en el plazo procesal oportuno dispuesto, y de esta forma es parte del proceso que se está llevando a cabo. Lo mismo en el caso de una reconvención, ¿sí? Cuando hablamos de la hora en la que se debe contestar justamente una demanda, por ejemplo, lo pensamos en nuestra materia interna, ¿sí? Esto ya todos deben saberlo a esta altura de la carrera. Al momento en que se nos corre traslado de una demanda incoada en nuestra contra, asimismo tenemos la posibilidad, sí, de reconvenir, de contrademandar. Bueno, lo mismo sucede en el marco internacional en determinados supuestos, por supuesto, y frente a determinadas circunstancias, pero ello implicará justamente que al reconvenir como tal, el Estado, sí, ha de, bueno, justamente ser partícipe de la acción de fondo primera iniciada, y en consecuencia le habrá de ser aplicable si existiera, ¿sí?, una resolución que no resulte favorable. Ahora acá, si bien lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy, muy importante, que el hecho de que exista, ¿sí?, una aceptación, por ejemplo, que se corra esta inmunidad de jurisdicción, no implica que se encuentre tácitamente aceptada la inmunidad de ejecución, ¿sí? Puede haber inmunidad de jurisdicción, pero no de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que un Estado puede ser, por ejemplo, sometido por alguna de estas excepciones, o las que veremos conforme la normativa interna de los estados, puede ser sometida a la jurisdicción de otro estado, pero eso no implica que haya inmunidad, que se haya corrido el velo también de la inmunidad de ejecución.
puede existir una resolución, ¿sí? Pero que la misma finalmente no resulte serle aplicable porque continúa vigente la inmunidad de ejecución. Tengamos en cuenta este punto que es muy importante, porque que una deje de producir sus efectos como tal no implica la falta de vigencia de la otra, ¿sí? Recalco este punto específicamente porque, bueno, es dable tenerlo en cuenta. Bien, hay procesos específicos, ¿sí? Dispuestos por la Convención, en donde justamente la inmunidad no puede directamente hacerse valer, ¿sí? En el marco de esta normativa general, ¿sí? De índole internacional, por supuesto, la Convención establece bajo qué circunstancias los estados no pueden directamente alegar inmunidad, ¿sí? Estarán desprovistos de inmunidad como tal, siempre que se dé este marco y que sea aprobado, porque esta es la clave, ¿sí? Que en todos estos procesos tiene que hacerse valer la existencia de alguna de estas excepciones para que las mismas puedan ser aplicables como tal. Bueno, en este caso, cuando hablamos de acuerdos y actos por parte del Estado que se traten de transacciones mercantiles. En este aspecto, ¿qué significa? Que justamente el Estado no podrá oponer inmunidad de jurisdicción para ser entonces susceptible de que se lleve un proceso judicial o de índole administrativo en su contra ante los estrados de otro Estado. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con contratación laboral, en materia laboral. Y en ese aspecto, bueno, habremos de ver específicamente la clase que viene, cuál ha sido la evolución en la materia en nuestro ordenamiento jurídico y el rol que ha tenido, bueno, veremos específicamente dos fallos muy importantes en la materia, que dieron justamente nacimiento a la ley 24.488 en este aspecto. Sí, la ley que rige actualmente la ley de inmunidad de los estados en relación al Estado argentino y el rol que tuvo la materia laboral en este aspecto. Bueno, la convención que dice en consecuencia que en materia de contratos laborales el Estado no puede oponer inmunidad. Lo mismo en todos aquellos aspectos que tienen que ver con bienes inmuebles, ¿sí? Sucesiones en materia de donación. También no figura acá entre las excepciones, pero en el caso de lesiones a la persona o daños a los bienes, también habrá de estar exceptuada, ¿sí? La inmunidad estatal como tal. Todos aquellos procesos que tengan que ver con cuestiones relativas a propiedad intelectual o industrial, la existencia de convenios arbitrales, ¿sí? entre bueno, el Estado por un lado y un particular, si se hubieran obligado como tal a la jurisdicción en este marco, justamente no podrán entonces oponer la existencia de una inmunidad en consecuencia. Y también tenemos como otra de las características todo lo que tiene que ver con buques de propiedad de un Estado o explotados ¿sí? comercialmente por un Estado. Bueno, en este marco no habrá de ser posible oponer entonces la inmunidad en consecuencia. Bien. Dentro de estas características en particular que estamos charlando, vamos a pasar justamente a hablar acerca de las medidas coercitivas contra los bienes de un Estado. Hasta acá estábamos evaluando todo lo que tiene que ver con la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Su principio general, muy acercado a lo que es el concepto, ¿sí? A esta regla de la inmunidad como tal, cuáles son las excepciones a esta inmunidad que principalmente van a estar dadas por el consentimiento que el Estado preste en consecuencia, si participa, si reconviene en este marco, y bueno, los procesos en los cuales directamente un Estado no puede alegar inmunidad en materia jurisdiccional y que implican en consecuencia
que le habrá de ser aplicable si estamos hablando de este tipo de materias en particular. Todo ello hace a lo que conocemos como inmunidad de jurisdicción. Bueno, vamos ahora entonces, como charlábamos hace un ratito, en materia de inmunidad de ejecución y qué es lo que justamente sucede en este marco, y esta cuestión específica donde si bien podemos hablar de una falta de oposición de inmunidad de jurisdicción, eso no implicará que automáticamente quede vedada, ¿sí? Desaparezca la inmunidad de ejecución. Los estados no solo tienen que renunciar a la inmunidad de jurisdicción, sino que también tienen que hacerlo a la inmunidad de ejecución, ¿sí? En ambos sistemas existe por parte del Estado esta posibilidad de arrogarse o no, ¿sí? la posibilidad de mantener su inmunidad en consecuencia, más allá de que existen excepciones, por supuesto, pero tienen que darse con determinadas características en particular. Obviamente, cuando hablamos de ejecución, ¿sí? Estamos hablando de la posibilidad de establecer medidas coercitivas, ¿sí? Medidas coercitivas, ¿a qué hacemos referencia? A todo lo que tiene que ver con medidas basadas en embargos de determinados bienes que son del poder del Estado, o medidas de ejecución directamente en consecuencia. Pero acá tenemos que hacer una distinción en el caso de que hablemos de medidas coercitivas que se apliquen con anterioridad al fallo, o medidas coercitivas que se apliquen con posterioridad, ¿sí? al mismo. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta principalmente cuál es la finalidad, ¿sí? Nosotros en este marco, en el ejercicio profesional, en el marco interno, hablamos de medidas de índole cautelar, ¿sí? Que tienen justamente determinadas características o finalidades al momento, ¿sí? De que son solicitadas y aplicadas en consecuencia, ya sea por un juez en primera, segunda instancia, lo que fuera en el marco interno, y lo mismo habrá de suceder, ¿sí? en el marco de una instancia internacional. La función principal es preservar, ¿sí? el objeto del litigio, o asegurarse, ¿sí? Que al finalizar la contienda respectiva, y en el caso de que exista una resolución que implique, en este caso, la reparación de un daño, la reparación de un perjuicio en consecuencia, bueno, justamente el demandado cuente todavía con bienes que impliquen hacer frente, ¿sí? Al deber, a esa responsabilidad, a esa obligación secundaria, como lo charlábamos en materia de responsabilidad, y que implican, bueno, justamente satisfacer una eventual condena. Hablamos de eventual condena porque hablamos de medidas coercitivas que son solicitadas y en todo caso aplicables, siempre que se den los presupuestos dados a tales efectos y que el juez lo considere en consecuencia, y que cuentan justamente con esta opción de previsibilidad, ¿sí? Preservar el objeto que justamente puede ser en un futuro un marco de respuesta por parte del Estado. Mientras que justamente cuando hablamos de medidas posteriores, han de tener la finalidad en este caso de que, bueno, la resolución que se dictó en consecuencia, el deber de responder por parte del Estado, sea justamente efectivo, que existan bienes para que se pueda, bueno, responder en consecuencia y se proceda al cumplimiento de la obligación respectiva como tal. Bueno, en ambos casos, ¿sí? La regla general nuevamente está dada en el sentido de que no se podrán tomar medidas coercitivas, ¿sí? Contra bienes de un Estado en un proceso ante otros, siempre que da determinados artículos, excepciones, perdón, en consecuencia. Pero veamos nuevamente un nuevo principio general en este aspecto que está dado. O sea, existen medidas coercitivas, medidas de embargo, medidas de ejecución, pero el principio general es que durante todo el proceso, ¿sí? Que se dicte contra un Estado, en el
marco de la jurisdicción de otro Estado, bueno, estas medidas no habrán de ser aplicables, ¿sí? Esta es la regla general. Siempre que pase que el Estado sí lo haya asentido, sí, que el Estado haya consentido expresamente que se proceda a la adopción de tales medidas. Esto puede darse nuevamente, sí, por las características que hablábamos hace un rato, puede existir un consentimiento expreso por parte del Estado en consecuencia, o cuando el Estado hubiere ya otorgado una serie de bienes, ¿sí? Haya dado una serie de bienes que justamente estén destinados a la satisfacción de una posible y eventual condena en consecuencia. Así que, o bien tenemos un consentimiento expreso, o que el Estado ya reservó una serie de bienes determinados para tales fines, que justamente pretenden esto, la satisfacción de la demanda objeto del proceso. Esto por un lado, ¿sí? Y estamos hablando específicamente de medidas que han sido tomadas con un carácter anterior a la existencia de un fallo. En un marco, sí, posterior, bueno, ¿qué dice específicamente la Convención al respecto? Existen estas dos vertientes, ¿sí? Consentimiento expreso, la asignación de determinados bienes, y se agrega un tercer punto en este aspecto cuando hablamos, vuelvo a reiterar, de ya la existencia de un fallo, de una resolución dictada, y que dictamina en este caso, por supuesto, o condena al Estado al cumplimiento de la obligación como tal. Que justamente los bienes, ¿sí?, que pueden ser objeto de la aplicación de este tipo de medidas de índole coercitivo, se utilicen específicamente para fines comerciales y se encuentren, ¿sí?, en el estado del foro. ¿Qué quiere decir esto? En el estado donde se esté llevando a cabo el proceso judicial respectivo. Así que fíjense esta característica en particular que determina la Convención en consecuencia, y hablamos de bienes específicamente para fines comerciales. Esto se concatena, ¿sí?, con este punto que está dado acerca de cuándo no estamos en presencia de determinados bienes especiales de los estados que no resultan tener fines comerciales. A ver qué se les ocurre que pueden ser. Bienes del Estado que carecen de un fin comercial. ¿Qué piensan? ¿Por qué podría estar dado? Uno está relacionado con nuestro problema, un bien del Estado, que no tiene, por supuesto, un fin comercial, ni de espionaje como indicaba el Estado iraní que podía hospitales implicar. Públicos. Sí, podría ser en este caso, sí, pero acá estamos hablando de bienes específicos que se encuentran en este caso en el territorio de otro Estado. Acá hacemos referencia, si bien hablamos de un edificio en particular, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a aquellos edificios, aquellos locales, por medio de los cuales el Estado lleva a cabo misiones diplomáticas, por ejemplo, una embajada o un consulado, ¿sí?, y que el inmueble, la propiedad, ¿sí?, es del Estado en cuestión. Bueno, cuando hablamos de estos locales, estos inmuebles específicos, obviamente los mismos no pueden estar sujetos a una orden de embargo de ejecución porque cumplen, bueno, un fin, en este caso cuando hablamos de una embajada, de un consulado, ¿sí? Estamos hablando de instituciones donde el Estado obviamente lleva a cabo actos de imperio, ¿sí? No hablamos de actos de gestión, actos de índole comercial, no, actos que representan al Estado como tal en el extranjero para el cumplimiento, por supuesto, de funciones de cooperación con todo lo que ello implica en el marco de las relaciones internacionales. Así que, por supuesto, en este aspecto no podemos prever que ese
proceda al embargo de, tales inmuebles. Lo mismo pasa en bienes, cuando hablamos de bienes de carácter militar, o que resultan ser para fines militares. En este aspecto tampoco puede procederse al embargo en consecuencia de dichos bienes. Lo mismo cuando hablamos de bienes del Banco Central, ¿sí? Cuentas bancarias que son utilizadas, ¿sí? En este caso, por funcionarios diplomáticos, ¿sí? Es dinero que está justamente destinado a cumplir un rol en el marco de las relaciones diplomáticas. Por ese motivo no puede ser sujeto de una medida coercitiva en tales aspectos. Lo mismo cuando hablamos, ¿sí? De bienes que integran el patrimonio cultural de un Estado, o que forman parte de los archivos del Estado, de la historia del mismo como tal, y que por supuesto no están a la venta. Entonces, en este tipo de cuestiones, justamente no podemos hablar de la existencia de la posibilidad de aplicación de una medida coercitiva en consecuencia. Acá existen también excepciones que son aplicables cuando hablamos de inmunidad de ejecución, ¿sí? Siempre teniendo como norte, como principio general, que justamente el Estado no habrá de ser sujeto, ¿sí? A la aplicación de este tipo de medidas coercitivas como regla o principio general, siempre y cuando no se den estas excepciones que están específicamente previstas, o los casos donde directamente hay una cierta cantidad de bienes con determinadas características que no resultan por tales motivos objeto de la posibilidad de un embargo o de otro tipo de ejecución en consecuencia. Bien, estamos bien de tiempo. Bueno, todo lo que tiene que ver con legislación argentina lo vamos a ver con posterioridad. Esperen que quiero salir. Ahí está. Ahí está, y nos vemos todos nuevamente. Ahora vamos a hablar, ¿sí? Resumidamente, en esta cuestión relacionada a cómo los estados regulan, ¿sí? En sus marcos internos la normativa específica en materia de inmunidad jurisdiccional, inmunidad de ejecución e inmunidad de jurisdicción. Bueno, en consecuencia lo que vamos a hablar en primer medida es cómo se da esto en el marco de los Estados Unidos y qué tipo de repercusiones ha tenido, ¿sí? En lo que implica entonces la pandemia del COVID-19, para que lo debatamos en conjunto principalmente. Lo que existe en Estados Unidos en materia de legislación en este marco está dado a partir del año 1976, ¿sí? Por la Foreign Sovereign Immunities Act, que tal vez la han escuchado porque, tuvo su resonancia durante el año 2020, cuando justamente se planteó la responsabilidad de China por las consecuencias dadas en materia de COVID-19. ¿Pero qué dice la legislación de Estados Unidos en consecuencia en materia de inmunidad estatal? Bueno, como principio general, lo primero que ha de establecer Estados Unidos es que la ley justamente otorga, ¿sí? Inmunidad tanto de jurisdicción como de ejecución a los estados ante las cortes estadounidenses, siempre sujeto a determinadas excepciones que están dispuestamente establecidas por esta ley en consecuencia, y no solo eso, sino que también siempre que no existan determinadas excepciones o determinada normativa que esté dispuesta en un marco de índole contractual en consecuencia, ¿sí? En materia de que exista un tratado internacional que regule en este aspecto en materia de inmunidad entre los estados. Cuando existe un tratado internacional que así lo estableciere como tal y del cual forme parte tanto los Estados Unidos como el Estado en cuestión, habrá de aplicarse específicamente el tratado en concreto y no esta ley que justamente configura normativa interna de Estados Unidos como tal.
¿Qué dice al respecto justamente esta normativa? Que una Corte Federal de los Estados Unidos ha de tener, sí, la posibilidad de tener jurisdicción frente a una acción de índole civil, ¿sí?, ante ya sea un Estado extranjero como sus órganos. Tenemos que hablar de una acción en un marco civil en este caso, y bueno, se establece una serie de cuestiones, una serie de leyes por medio de la cual, o excepciones más que nada, sobre las cuales, bueno, justamente se puede establecer un fallo, una corte estadounidense ha de dictar un fallo, y la misma ha de ser ejecutada en consecuencia contra un determinado Estado. Bueno, las características o excepciones que da para tales fines, muy resumidamente, implican acá una relación, sí, una connotación con lo que establece la Convención. Fíjense cómo se va dando en determinados estados que se toma esta perspectiva en particular, y que por ello podemos hablar en consecuencia de un desarrollo progresivo y la posibilidad de costumbre internacional. Justamente en este caso la ley estadounidense, que establece que si existe un consentimiento expreso por parte del Estado en materia de jurisdicción, bueno, habrá de intervenir el Estado como tal. Lo mismo si existiera una renuncia, ¿sí?, a la jurisdicción, ya sea explícita o implícita, en materia de ejecución. Por un lado hace una referencia a materia de jurisdicción y otra de ejecución. Fíjense cómo nuevamente se abren los caminos si hablamos de cualquiera de estos dos tipos de inmunidades, ¿sí?, en consecuencia. Y por supuesto, dentro de este marco también habrá de existir esta posibilidad de que una corte estadounidense intervenga frente a la existencia de algún tipo de actividad comercial que sea llevada a cabo dentro de los Estados Unidos, o se trate de un acto efectuado, ¿sí?, en dicho territorio, y que posea una conexión con una actividad comercial que esté desarrollada en otro lugar, pero que sus efectos, ¿sí?, se produzcan en el territorio de los Estados Unidos como tal. Entonces, de alguna forma tiene que existir una conexión comercial. Al existir esa conexión, que dé paso, que dé origen a la existencia de un daño o un perjuicio que resulte de la necesidad de ser reparado como tal, bueno, justamente en este marco, las cortes estadounidenses podrán pueden intervenir como tales, y en definitiva le habrán de ser aplicables en este aspecto justamente, bueno, la resolución, la sanción que se hubiere dispuesto en consecuencia. Pero, ¿cuál es la característica fundamental? El carácter comercial que tiene que nacer de la naturaleza del acto en sí. Así que bueno, acá vemos en un ejemplo una característica específica que tiene que darse y que implica, ¿sí?, este corrimiento de la jurisdicción como tal, y el poder que se arroga en este aspecto Estados Unidos, este poder jurisdiccional, para poder justamente entonces sancionar a un Estado si lo considerare como tal. Bueno, también disponen en este aspecto situaciones donde esté en juego la propiedad tomada, ¿sí?, en violación del derecho internacional, derechos de propiedad de los Estados Unidos, la existencia de un reclamo pecuniario, en este caso, contra un Estado extranjero por daños personales o muerte, pérdida de propiedad. Acá volvemos nuevamente a la convención, ¿sí?, de la Asamblea General en este aspecto, donde también hablamos en consecuencia de lesiones a las personas o daños a los bienes. Fíjense que encontramos similitudes en este aspecto, y bueno, regresamos a este punto siempre dado por la costumbre internacional, si así puede darse en un futuro. Bien, ¿qué sucedió entonces en este aspecto? Bueno, con la República Popular China durante la pandemia. Tuvimos, en este caso, al estado de Missouri, ¿sí?, quien justamente, bueno, fue la primera demanda en su tipo de todas las que posteriormente surgieron, también se dieron
en el Ecuador, personas que se sintieron damnificadas por lo que estaban ocurriendo, y que consideraban que la República Popular China justamente, bueno, era responsable de la pandemia, de todas las consecuencias que se estaban dando, principalmente porque consideraban, bueno, esto lo que consideraba el estado de Missouri específicamente era que, bueno, las autoridades chinas, en un primer momento, cuando recién se dio a conocer, ¿sí? Todo lo que significaba la pandemia, las consecuencias del virus, bueno, Missouri ahí, el fiscal, que es quien presenta la demanda, consideró que las autoridades chinas habían engañado, ¿sí? Al público en general, a la población mundial en este aspecto. Habían suprimido información y negaban, ¿sí?, la transmisión de persona a persona de este virus que, bueno, ahora con el diario del lunes todos sabemos las consecuencias, todo lo que significó, pero que en ese momento todavía no estaba claro cómo se daba, cómo era la transmisión, cuáles eran los efectos, ni siquiera existía una vacuna en consecuencia. Así que fíjense lo que implicó. Bueno, en este marco, lo primero que tenemos que determinar es si, bueno, los tribunales estadounidenses poseen jurisdicción en este aspecto para conocer en este tipo de demandas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción para entender o no en este caso? ¿Qué piensan? Y al haber Sin miedo. al haber una conexión comercial, tendría jurisdicción, ¿no? Por eso que dijo usted. Bueno, justamente es uno de los puntos, muy bien Luciano, por medio de los cuales se fundamentó, ¿sí? Se planteó la existencia de esta posibilidad de demandar a China en consecuencia. ¿Por qué está dado? Porque justamente los estados lo que hacen es regular y administrar, ¿sí? Y organizar en realidad la administración de justicia como tal, porque de ello justamente depende su seguridad jurídica. Y bueno, a tales fines, como todos lo sabemos, formulan normas, las ejecutan y juzgan sus violaciones. Y dentro de este marco, bueno, justamente es factible, era posible que Estados Unidos demandara por estos hechos a la República Popular China. Bien, pero bueno, uno de los puntos en los cuales se basó Estados Unidos para incoar esta demanda, el estado de Missouri en realidad en particular para llevarlo a cabo, dentro de un marco que acá tenemos que también entender el contexto político, ¿no? Por medio del cual también se llevó a cabo esta demanda. En ese momento estaba en la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, con todo lo que ello significaba en este aspecto, la guerra comercial que existía, que hoy en día existe, ¿sí? Entre estas potencias como tales, bueno, con todas las particularidades que ello implica. Pero bueno, justamente uno de estos planteos estaba dado por el marco de actividades comerciales que existían entre ambos países. Pero bueno, volvamos a lo que dice la ley específicamente en este aspecto, porque la ley habla, ¿sí? La Foreign Sovereign Immunities Act, que la actividad comercial tiene que nacer en los Estados Unidos como tal, tiene que llevarse a cabo en los Estados Unidos, o el acto efectuado tiene que darse en dicho estado, y en definitiva existir una conexión comercial en este aspecto, pero acá tenemos que ver que si bien el daño tiene que estar directamente dado, ¿sí? Tiene que ser un nexo directo con la actividad comercial, aquí el mismo no se produce como tal, ¿sí? Porque no estamos hablando de la existencia del nacimiento del virus o de la pandemia como tal, como producto de una actividad comercial como tal. Esta podría ser una posible defensa de China en consecuencia, ¿sí? O sea, donde justamente las consecuencias que se derivaron no fueron producto de la pandemia,
como nexo directo, pero justamente como lo plantea Luciano, es una de las vertientes por las cuales se fundamentó la existencia, ¿sí? la efectividad de esta demanda. Bueno, la otra excepción, que también se argumentó en este aspecto, estuvo dada por la existencia de un agravio, ¿sí? Frente a un daño que se ocasionó dentro de un marco que los Estados Unidos no consideran de índole accidental. Pero bueno, en este aspecto se requiere también que los efectos producidos se hayan dado específicamente, ¿sí? Frente a un acto que se cometió en el territorio de los Estados Unidos. Y acá vemos que en realidad parte de los efectos se dieron en los Estados Unidos como en el resto de los estados de todo el mundo. No fue un efecto directo en base a la existencia de una relación comercial previa, más allá de que lo existía, ¿no? Sino que fue un efecto expansor, bueno, que se dio en todo el mundo. Entonces, dentro de este punto, tampoco podríamos hablar tal vez de una solidez en este aspecto. Pero bueno, se dio lugar a la demanda como tal, y la resolución de la cuestión en sí misma, bueno, justamente depende de cuestiones de índole más que nada políticas, ¿no? En este aspecto y entre los estados. Pero bueno, ¿qué consideran ustedes que hizo China en consecuencia frente a la incoación de estas demandas por parte de los Estados Unidos, del estado de Missouri? ¿Qué consideran que sería la primer barrera, conforme la clase de hoy, que podría argumentar China en consecuencia? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría decir China al respecto? ¿De qué goza en este aspecto? Si no le son aplicables las excepciones que fundamenta el fiscal del estado de Missouri. De inmunidad. Muy bien. ¿Cuál tipo de inmunidad? ¿De jurisdicción o de ejecución? ¿Cuál sería la primera? De jurisdicción, ¿no? Exactamente, de jurisdicción. Recuerden, cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción, hacemos referencia, ¿sí?, a la posibilidad de que un Estado pueda ser demandado ante, ¿sí?, los órganos judiciales de otro Estado, y que se lleve a cabo todo el proceso judicial correspondiente, ¿sí? Lo primero que va a hacer el Estado es alegar inmunidad de jurisdicción. Y supongamos que finalmente, bueno, no se da lugar a esta excepción de inmunidad planteada por el Estado, y el proceso se lleva adelante y finalmente se da una resolución judicial, una sentencia judicial aplicable al Estado chino en este caso. ¿Directamente le sería aplicable la sentencia? ¿Qué opinan? ¿Basta con la inmunidad, la falta de inmunidad de jurisdicción en consecuencia para que sea aplicable la sentencia? Que goza también. ¿Rocío? Se corta un poquito. Que para mí no, porque No goza te escuchamos, inmunidad. Rocío. ¿No se escucha? Arrancaste muy bien. Goza de inmunidad de... Ejecución. Exactamente, exactamente. Por más que exista, ¿sí?, una sentencia dictada contra el Estado en consecuencia, si no se dan una de las excepciones que vimos específicamente, ¿sí?, que justamente podría estar dada ya sea por el marco de un consentimiento por parte del Estado, la existencia de determinados bienes que estén reservados en materia del cumplimiento de una determinada sentencia como tal, ¿sí?, o
cuando no se trate de bienes que sean específicamente utilizados con fines comerciales, bueno, existe inmunidad de ejecución, ¿sí? Para que la sentencia pueda serle aplicable al Estado como tal, bueno, el Estado tiene o bien que renunciar a su inmunidad de ejecución o justamente estar en el marco de un bien que no resulte ser para un fin comercial, con estas características que vimos hace un ratito, y de esa forma le podrá ser en todo caso aplicable. Pero primero tenemos una primera barrera dada por la inmunidad de jurisdicción y otra por la inmunidad de ejecución. Bien, vamos a quedar acá porque los veo... Es mucha teoría, pero bien como hemos visto en este pequeño ejemplo de lo que ha sucedido, bueno, con el Estado chino, totalmente real y aplicable al caso concreto de lo que estamos elaborando. Finalmente la cuestión salió de los medios como tal y quedó un poco en el marco de la política internacional, ¿sí? Y de esta guerra que se da y que vemos constantemente en materia política, económica, entre estas dos grandes potencias. Pero bueno, siempre China cuenta con estas ambas barreras, como lo serían otros estados también. Julieta, ¿ibas a decir algo? ¿Una pregunta? Cuando el Estado no acepte la inmunidad de jurisdicción, nunca va a seguir el proceso. Tal cual, siempre que no se den determinadas excepciones, o sea, siempre que no se den determinadas excepciones particulares como las que venimos charlando, ¿sí? Anteriormente, en el marco de la evolución histórica, en un principio solamente existía la inmunidad de índole absoluta, y ahí sí justamente se da lo que vos decís, Julieta. No hay forma de que le pueda resultar aplicable. Hoy en día, las teorías que existen y que se aplican y que las normativas internas de los estados regulan también, hablan de inmunidad de índole relativa. Y en ese marco, frente a estas dos vertientes, actos de gestión y actos iure imperi. Cuando hablamos de actos de imperio, por supuesto, el Estado continúa, ¿sí?, ejerciendo su función, es decir, aquellos actos netamente de índole comercial, ¿sí?, de índole comercial, o cuando hablamos de estas excepciones que las tienen en el Power específicamente establecidas, ¿sí?, contratos de trabajo, lesiones a personas, daños a los bienes inmuebles, sucesiones o donaciones. Bueno, en todas estas cuestiones en particular, justamente el Estado no puede alegar inmunidad y habrá de tener que responder en consecuencia. Bueno, esto por supuesto, aplica como tal conforme a la evolución, ¿sí?, la práctica de los estados en consecuencia, y la necesidad de que el Estado responda frente bueno, a las obligaciones a las que se hubiere sometido, ¿sí?, a las que se hubiere dispuesto a cumplir con particulares. Así que ahí tenemos, bueno, las diferencias y que serán aplicables al caso en concreto cuando existan como tal. Pero bueno, ampliaremos este punto el miércoles que viene cuando hablemos de nuestra normativa argentina en consecuencia y los fallos que han justamente producido, ¿no?, este cambio en relación a la inmunidad que existía anteriormente, que era de índole en sus inicios, sí, para nuestra normativa absolutamente absoluta, perdón la redundancia, era una inmunidad absoluta, y que pasó a ser de índole relativa luego de determinados casos que se dieron en consecuencia, y sobre todo en materia laboral. Estimo lo habrán sentido el famoso caso Manauta. Bueno, fue un leading case sumamente fundamental en este marco para que se diera este cambio de perspectiva en materia de justamente jurisdicción y esta inmunidad que ya no es tan absoluta como estaba dispuesta en un primer momento, sino que es de índole relativa, siempre que existan determinadas excepciones. Así que bueno, con este punto, si no tenemos más preguntas, nos vemos el miércoles y continuamos. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta, pregunta? Todo bien. Bueno chicos, que descansen entonces y nos vemos el miércoles.
Muchas gracias, Muchas gracias, profe. igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.